El tema de la recesión preocupa en el mundo, y es que tras la crisis de la pandemia y luego la guerra en Ucrania, la economía global se ha deteriorado. Y aunque se tomaron muchas medidas y en parte se pudo evitar un daño mayor, ahora la inflación que quedó como resultado ha pegado más fuerte de lo que todos esperaban. Es por eso que el Banco Mundial indica en su último informe que el mundo se podría acercar a una recesión global para 2023, como consecuencia del alza generalizada de las tasas de interés de parte de los bancos centrales, precisamente para controlar esa inflación desbordada. En un estudio sobre política macroeconómica, el banco sostiene que los bancos centrales de todo el mundo han estado elevando las tasas de interés este año con un grado de sincronización que no se había visto en las últimas décadas, algo que puede continuar incluso hasta buena parte de 2023. A los aumentos que se esperan en las tasas de interés, el banco le suma el estrés en los mercados financieros, lo que llevaría a una desaceleración a nivel global el próximo año de 0,5%, un nivel que ya se podría considerar como recesión. Lo que sí es cierto es que tanto la guerra en Ucrania y Rusia como la política de cero COVID, la crisis de las cadenas de suministro y demás post-pandemia han generado una fuerte desaceleración económica combinada. Lo que se espera es que el próximo año estemos en una estanflación, una combinación entre estancamiento económico e inflación. El presidente del Banco Mundial dijo a propósito de esta situación que la desaceleración drástica de la economía llevará a que más países estén en recesión y que le preocupa que esta tendencia persista, lo que afectará más a los mercados emergentes y en desarrollo. Recomienda que los bancos centrales comuniquen claramente sus acciones y mantengan su independencia, que se fortalezcan las regulaciones e incluso que se creen reservas de divisas. De alguna u otra manera, los países a nivel general van a tener efectos en sus economías derivados de estos comportamientos. Y lo que vamos a observar es que los países emergentes y en desarrollo, en la medida en que sigan aumentando las tasas de interés de referencia, como los de la Fed, pues van a aumentar sus deudas públicas. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional sostiene que los riesgos a la baja en la perspectiva de la economía mundial continúan y que en 2023 puede presentarse una recesión, aunque considera demasiado pronto para señalar que será una situación generalizada en el mundo. La habrá, pero solo en algunos países. Al FMI le preocupa la pérdida del impulso que traía la economía en el tercer trimestre, situación que ha intensificado la posibilidad de una desaceleración económica mayor. El fortalecimiento del dólar y las mayores dificultades en China, ahora con más problemas inmobiliarios, tendrían implicaciones en muchas regiones. Desde hace rato venimos hablando de la posibilidad de una recesión internacional, de una recesión global. Y resulta que ahora el Banco Mundial en las últimas 24 horas ha salido con información según la cual aumenta la probabilidad sustancialmente de una recesión global. Surgen, la primera de ellas, ¿por qué ahora el banco ha salido con esas conclusiones o con esas advertencias más fuertes y más fehacientes que en el pasado? Y dos, ¿cómo le puede afectar eso a Colombia? Pues arranquemos por la primera inquietud, ¿por qué el Banco Mundial hace este análisis ahora? Dice lo siguiente, lo que ya sabemos, ha habido un fenómeno inflacionario en todo el mundo, incluida Colombia, ante ese aumento inflacionario de los índices de precios, del crecimiento de los precios, los bancos centrales de todo el mundo están subiendo aceleradamente sus tasas de interés y ese aumento de las tasas de interés va a frenar de tal manera la demanda que va a llevar a una gran desaceleración de la economía global. Hasta ahí nos lo sabemos, pero el Banco Mundial ha observado tres cosas. La primera de ellas, la desaceleración que se está registrando en las economías del mundo está siendo mucho más marcada que en otras desaceleraciones similares en los últimos 40 años. Ese hecho inédito en los últimos 40 años llama la atención del Banco Mundial. Segunda cosa que llama la atención del Banco Mundial, la caída de la confianza de los consumidores en este momento alrededor del mundo es mucho más acelerada que lo que ha sido en otras recesiones en el pasado, y eso pone a pensar a los técnicos del Banco Mundial que aquí está pasando algo más grave. Pero la tercera, se está dando desaceleración en las tres patas del trípode fundamentales: China, Estados Unidos y Unión Europea simultáneamente. Agréguenle el rollo de Ucrania y el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y el tema energético en Europa y se redondea el panorama. Por eso el Banco Mundial dice, ahora los riesgos son más grandes. ¿Qué pensamos desde Colombia y qué nos puede afectar? Por dos caminos. Uno, el aumento de las tasas de interés para frenar la inflación alrededor del mundo puede presionar un aumento de la tasa de cambio en Colombia porque salgan capitales si los aumentos de las tasas de interés son muy grandes en el resto del mundo. ¿Y eso qué termina afectando? Un aumento de la tasa de cambio en Colombia
que traería mayores presiones inflacionarias, lo cual podría eventualmente aumentar el costo de la deuda y asimismo hacer ese aumento de las presiones inflacionarias. Pero dos, si se cristaliza la recesión alrededor del mundo, eso significaría que se reduce la demanda por energéticos, incluido el petróleo, y eso bajaría el precio del petróleo. Imagínense ustedes la combinación para Colombia de aumento de tasa de cambio por cuenta de la salida de capitales, pero a la vez caída del precio del petróleo que puede generar problemas de finanzas públicas. Esa combinación podría ser muy complicada para la economía nacional.